Capítulo 4, del versículo 22, vamos a ir recorriendo poco a poco, vamos a ir viendo algunas cosas que Dios tiene. Muchas veces pensamos que ya hemos escuchado todo acerca del libro de Efesios. Pensamos que conocemos ya lo que se nos ha dicho en muchas ocasiones, pero yo he estado escuchando prédicas de muchos hombres que en un momento dado vuelven a hablar del mismo texto y lo hacen muchas veces porque la palabra de Dios es tan extensa, tan maravillosa, que no solamente se mantiene en un solo versículo. Es tan grande la palabra de Dios que a través de un versículo o de unas letras, Dios quiere hablarnos muchas cosas. A lo mejor hemos escuchado una parte de ello aquí en Efesios, pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los niños van a ir a su clase, no sé quién les vaya a dar clase, pero mi hermana Patti. Entonces, los pequeños van a ir a su clase, los jóvenes se van a quedar aquí. A ver, pequeñitos, no sé cuántos haya, para que puedan pasar. ¿También los jóvenes, hermana Patti? ¿También los jóvenes? Ok, entonces con la hermana Patricia Fajardo, por favor, niños, sí, pasen a recibir una clase. Bien, como les decía, con un texto podemos ver cómo la palabra de Dios se extiende en muchas cosas. Dios siempre tiene preparado para nosotros cosas maravillosas. Y a lo mejor usted ha oído parte de estos textos, pero no hemos escuchado algunas cosas que se empiezan a extender, porque así de maravillosa es la palabra de Dios. Vamos a orar antes de estar mencionando esto. Vamos a poner el tiempo que vamos a tener para que Dios abra nuestro entendimiento espiritual y que sea Él que nos ayude a comprender la palabra. Porque las cosas espirituales son importantes, pero muchas veces nuestro entendimiento no alcanza a tener participación. Entonces es a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es el Espíritu. La palabra de Dios dice en Juan 6:63 que la palabra de Dios es vida y es espíritu, ya lo sabemos. Entonces oremos. Padre, gracias te damos en este día, Señor, por este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Esta palabra, Señor, viene a edificarnos, viene a fortalecernos, viene a darnos, Señor, una porción especial para nuestro crecimiento. Ayúdanos a comprender, a entender las cosas espirituales. Señor, nosotros abrimos nuestro entendimiento espiritual para que tú penetres y hagas, Señor, en ellos la participación de comprensión, pero espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque muchas veces, Señor, no tenemos la bendición de ese fruto espiritualmente hablando, porque a lo mejor no nos han enseñado. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, ya que tú moras en cada uno de nosotros. El Espíritu, Señor, el Espíritu vivificante ha entrado en nosotros para comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y tu palabra dice en 1 Corintios 2:14 que las cosas se deben interpretar espiritualmente. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones y por la revelación que tú das a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pongamos ahí hincapié en lo que es engañosos. Satanás trabaja siempre con engaño. Él no tiene poder para llegar a nosotros y meter en nuestra mente algo.
todo lo hace a través del engaño. Fue la manera en que se distrajo Eva y en esa forma él la desvió del propósito que Dios tenía para ellos. Por eso es que esta parte nos muestra lo que se nos ha enseñado, que nosotros nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. El viejo hombre es la naturaleza antigua en la cual llegó el Espíritu de Dios, quitó esa naturaleza de muerte y de pecado y depositó el Espíritu de la naturaleza de vida. Por eso es que muchas veces el hombre, aunque ya haya aceptado a Cristo, muchas veces todavía estamos viviendo en este cuerpo que está viciado. Aquí lo está declarando, hay un cuerpo que está viciado. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos bajo los deseos de nuestra carne, y esos son engañosos, es donde trabaja Satanás. Por eso, al despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo, es algo que se va a manifestar, porque esto lo hemos aprendido de Cristo. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que él tenía, de su poder. Él se hizo carne. Se hizo no la carne como la nuestra, porque no era la misma. La carne de él fue siempre sin pecado. Entonces, pero era carne, a fin de cuentas, y él estaba haciendo estas cosas con el fin de rescatar al hombre, porque había algo importante para que participara el hombre en cuanto a la salvación. Lo que la palabra de Dios nos dice, que quien tenía que ayudar a que el hombre volviera a estar en una posición como lo estuvo Adán, esa persona que tenía que intervenir tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús dejó su trono, él era 100% Dios y luego pasó a ser 100% hombre. Por eso es que él pudo darnos esa participación. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque el hombre es el que había pecado. No había pecado ningún animal, no había pecado los ángeles, no había pecado un ser extraño. El que había pecado era el hombre. Entonces tenía que rescatarlo un hombre. Por eso Jesucristo se hizo hombre, para poder ayudar a la humanidad, ya que estaba en planes de que esta humanidad caída se perdiera para siempre. Entonces la pasada manera de vivir es andar en la vanidad, en una vanidad que está en la mente. ¿Qué es vanidad? Es ostentar, lucir, formar una parte inferior del orgullo. La vanidad es como el orgullo, pero es mínima, es inferior a lo que es el orgullo, pero viene de la misma raíz, vanidad. Por lo tanto, a esa pasada manera de vivir está hablándonos el apóstol San Pablo. Allí en el versículo, permítame tantito, porque en la mañana se me rompió una hoja y aquí estoy apenas poniéndole algo, por eso se me pegaron las hojas. Vamos a ver a la pasada manera de vivir. Despojaos, es como quitarnos. Si ahorita me quito la chamarra y me despojo de ella, esta es la parte que debemos despojarnos del viejo hombre, porque muchas veces todavía quiere intervenir el viejo hombre en nuestras vidas, y por eso es vanidad. Todos nosotros estamos conscientes que esto es una participación en la mente. Por eso nos habla ahí en Efesios 4:17, dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Caminar en la vanidad de la mente trae muchas consecuencias malas. En la vanidad de la mente es desviarnos otra vez
de los planes y de los propósitos de Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente en tiempos de oración, en tiempos de leer la palabra. ¿Por qué? Porque es la manera en que no le vamos a dar oportunidad al enemigo de que venga a abordar nuestra mente, porque él trabaja en la mente. El enemigo trabaja en la mente. Si nosotros estamos descuidados y si nosotros no tenemos nada que hacer, estamos de ociosos, el enemigo trabaja en la mente y entonces mete muchas cosas malas. Por eso es que tenemos que estar conociendo la palabra. Ahí en Romanos 12:2 dice que no permitamos que seamos transformados este siglo. Vamos a leerlo directamente en Romanos 12:2 para que veamos por qué es lo que está pidiendo el Señor. Permítame tantito. Dice de esta manera. Ay Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estar participando de este siglo es estar conociendo las situaciones, hablando como hoy el mundo habla, haciendo lo que el mundo hace. Entonces, ustedes a lo mejor no se dan cuenta al principio, pero hay mucha información que llega a través de los medios de comunicación, como los teléfonos, la televisión, etcétera. Llegan informaciones y muchas de esas informaciones están fuera de la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos perfectamente, porque Él quiere que estemos en un constante andar en el Espíritu. Para andar en el Espíritu necesitamos leer la palabra, necesitamos orar. Esa es una constancia para que las cosas que están a nuestra mente no ocupen, para que el enemigo no tenga oportunidad de ocupar nuestra mente y desviarnos. Muchas veces yo sé que usted quizás ha experimentado algo que le puede pasar cuando estamos a veces en un tiempo de oración y sobre todo cuando estamos en una oración íntima con el Señor, cuando estamos en el cuarto secreto. Usted se podrá dar cuenta que hay momentos que de estar en una posición íntima con Dios, porque de repente vienen cierta información, ciertos comerciales, por decirlo de una manera coloquial, comerciales que uno no sabe, y empiezan a entrar ideas, cosas a nuestra mente, porque el enemigo siempre va a tratar de ocupar la mente para desviarnos de los propósitos de Dios. Por eso es que Pablo también dice en Romanos que no nos transformemos, que no permitamos que seamos transformados a ese siglo. Ese viejo hombre ya está quitado. Tenemos un nuevo hombre, que es Cristo. El nuevo hombre es Jesucristo. Y como Cristo entró en nosotros, como Cristo vive en nosotros, cuando usted nació de nuevo, Cristo llega y vive en el hombre, entonces tenemos la oportunidad de tener una vida nueva, una etapa nueva. Y entonces podemos ver, ya también va a haber bautizos. Ya lo digo anunciando esto porque en el versículo 22 podemos ver que en el bautismo nos despojamos del viejo hombre. Es una manera simbólica de despojarnos del viejo hombre. Entonces, está diciendo el versículo 22, despojaos del viejo hombre. Y en el bautismo es una manera de despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. ¿Con quién? Con Jesucristo. Ya nosotros hemos sido crucificados con el Señor. Vamos a Romanos 6, versículo 6, para aseverar esto que dice la palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted y yo sabemos que diario tenemos que crucificar nuestro ego, nuestro yo, porque nuestra carne va a pedir muchas cosas. Nuestra carne es fácil de desviarse, ¿eh? Podemos estar en el espíritu y, como les dije, si nos descuidamos en nuestra carne, puede trabajar el enemigo rápidamente en la mente y nos descuidamos de cosas que están pasando. Por eso es que el Señor pedía que estemos crucificando el yo. Cuando está hablando ahí el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo había aprendido a ya no vivir él, sino estaba aprendiendo a que el Espíritu de Dios que estaba en Pablo, él tenía que aprender esa porción. Ustedes leen Gálatas en el versículo 5 del 19, nos hablan que andemos en el Espíritu. ¿Para qué? Para no caer en errores que muchas veces caemos, odiando gente, hablando mal de gente, teniendo malos pensamientos. Esto lo trae como consecuencia el no estar leyendo la palabra. Entonces, necesitamos ver que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. O sea, murió en la cruz. Estamos en la cruz, hemos muerto ya con Cristo. Y por eso es que también fuimos sepultados en el bautismo. Ahí en Romanos 6:4, los versículos antes, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos nosotros ya puestos para estar presentes en la resurrección. Usted y yo ya nacimos de nuevo. Lo que está siendo transformado ahora es nuestra mente, nuestros pensamientos por la palabra. Lo último que queda es cuando Cristo venga, entonces va a transformar este cuerpo corrupto, va a ser revestido de un cuerpo incorruptible. Por eso es que nosotros debemos estar constantemente teniendo un andar en vida nueva. Así lo dice también ahí en el 4, en Romanos 6:4, les dije, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en cosas nuevas. Usted ha leído ahí en 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron. No tenemos por qué estar otra vez haciendo regresiones a nuestra vida. Gracias. No tenemos por qué estar haciendo regresiones a nuestra vida para pensar cómo éramos y qué éramos. Acabo de estar leyendo un libro. Si usted nunca ha leído a Watchman, estaba leyendo un libro en lo que este hombre estaba hablando. Este hombre tiene años que escribió libros, pero habla muchas verdades. Y yo me di cuenta que este hombre dice que cuando usted y yo decimos que ya nacimos de nuevo, que ya nos alejamos del alcohol, del tabaco, de muchas cosas malas, entonces eso es, según nosotros, es nuestro testimonio. Y no es cierto. ¿Saben cuál es nuestro testimonio? Nuestro testimonio debe de ser de andar con Cristo. Ese debe ser nuestro testimonio. Hablaba con mi hermano Eric hace algunos días y me dice que muchas personas
conoce la persona que se han retirado del alcohol y por algún tiempo ya no toman. Pero eso no los hace ya ser nuevas criaturas. Siguen hablando malas palabras, fumando, teniendo 2 mujeres, etc. Entonces no era la posición del alcohol la que estamos teniendo como testimonio, sino el cambio de vida interna. Ese debe ser el testimonio. Porque entonces sí debe haber un cambio interno, un cambio que se muestre que nosotros ya no somos lo mismo que antes, que hemos tenido un cambio, y esa es la parte importante. Con razón, a este tiempo yo veía a unos hermanos que decían, pues no sé por qué estás diciendo, invitaban a gente de la televisión que antiguamente tomaban y estaban hablando que eran unos borrachos y hacían esto, y según ellos ya habían aceptado a Cristo y ya no tomaban. Pero qué raro, ya no tomaban, pero eran hombres teniendo 2, 3 mujeres. Ya no tomaban, pero su lenguaje no era muy sano, hablando malas palabras, teniendo malos pensamientos. Entonces uno se da cuenta y dice, entonces, ¿dónde está ese cambio, ese testimonio? No es haber dejado de tomar, no es haber dejado de fumar, no es haber dejado de ya no andar con mujeres, es tener en el interior algo nuevo, el carácter. El carácter que debemos tener es el carácter de Cristo. Es lo que Dios ha querido establecer durante mucho tiempo en nuestro ser, poner el carácter de Jesucristo. Esa es la parte importante, que tengamos el carácter de Cristo. Y esto es entonces el testimonio que debemos dar. Cada uno de nosotros. El viejo hombre pertenece a Adán, quien fue creado por Dios, pero cayó por medio del pecado. Por tanto, el engaño, vimos hace rato que estábamos viendo el engaño, se refiere al engañador que es Satanás, de quien provienen las lujurias del viejo hombre corrupto. Esas lujurias están en la mente. Esas lujurias trabajan siempre en la mente. El hombre o la mujer que tiene malos deseos, está trabajando el enemigo en su mente. Por eso es que las lujurias son una participación de placeres que están avivando la carne de la persona. Entonces nosotros no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Así es que por eso yo les decía, el cambio interno es lo que debemos de tener. Porque somos renovados para ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el plan. Ser renovados para ser transformados a la imagen de Cristo. Ese es el plan de Dios. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, vamos a verlo, 2 de Corintios 3, 18, nos dice de esta manera: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es transformado? Lo que es transformado es nuestra parte interna. Eso es lo que debe ser transformado. Nuestra parte interior, que es la que muchas veces se desvía, muchas veces no pone atención a lo que la palabra de Dios dice, y volvemos a caer en cosas que no nos convienen. Son cosas que muchas veces, aunque ya las sabemos, somos engañados. Esto es muy común. Y a veces trabaja el enemigo porque nos desvía del propósito de Dios. Y empezamos a tener ideas que no teníamos y ponemos en nuestra mente cosas
y según las aceptamos. Cuando nos damos cuenta que todo esto era un engaño del Señor, entonces cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, le decimos, Señor, perdóname. Yo no sé qué estaba haciendo, no sé qué estaba pensando, pero estaba mal. ¿Por qué? Porque este es el espíritu regenerado de los creyentes, el cual está mezclado, ponga atención, nuestro espíritu está mezclado con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro espíritu. A esto, el apóstol Pablo muchas veces le llama la vivificación. Tenemos dos vidas. Jesucristo tuvo dos vidas así. La vida de Él como hombre y la vida de Dios en su ser. Y usted también, cuando no teníamos a Cristo, teníamos nuestra vida, pero luego aceptamos a Cristo y entró la vida de Dios a nuestro ser. Y entonces fuimos vivificados. Por lo tanto, debemos poner atención a el Espíritu de Dios que nos está guiando. Cuando no hacemos esto, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, es cuando empiezan a estar mal las cosas. Estamos saliéndonos de esa participación de Dios. Por eso tal espíritu mezclado se va a extender a nuestra mente, llegando a ser así el espíritu de nuestra mente, y así lo dice Efesios. El espíritu de nuestra mente lo dice ahí en Efesios 4, en el capítulo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hace mucho tiempo yo no entendía esto. El espíritu de mi mente, ¿cómo está eso? ¿Que mi mente tiene un espíritu? No, lo que pasa es que en nuestra mente, las cosas que están en mi mente se producen desde lo interior del corazón. En el corazón habita el alma y el espíritu. Pero el espíritu es más profundo que el alma. Por eso el Señor Jesucristo dice muchas veces que del corazón salen los malos pensamientos. Adulterios, salen asesinatos, borracheras, etcétera, muchas cosas malas. Entonces no entendía esto. Pero gracias a Dios, estar constantemente leyendo y viendo las cosas que nos hablan, puedo tener ahora el espíritu, en mi espíritu, la mente del Señor. Esto es interesante. Ahora, el espíritu regenerado. Siempre nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que nos han dicho, yo ya nací de nuevo, y tengo 5 años, tengo 15 años, tengo 10 años de haber nacido de nuevo. Pero nos damos cuenta que no tiene un espíritu regenerado. ¿Por qué? Sigue hablando palabras malas, obscenas, sigue teniendo pensamientos malos, sigue hablando mal de la gente, sigue contaminándose de todas las cosas que no debe contaminarse. Entonces, ¿dónde vemos el espíritu regenerado? Por eso es que es difícil comprender que una persona haya nacido de nuevo si no tiene un espíritu regenerado. Como les dije hace rato, no es el que hayamos dejado de tomar o de fumar o hacer ciertas cosas malas, sino que ahora en nuestro ser interior, el Señor que ha entrado nos ha renovado en la parte interior, y nuestra tendencia ahora es agradarle a Dios cuando antiguamente le agradábamos al enemigo. Hacíamos todas las cosas que al enemigo le gustaba que hiciéramos. Pero ahora ya no nos estamos deleitando en ello. Ahora estamos buscando las cosas espirituales. Por tanto, el espíritu mezclado se extiende a nuestra mente. El espíritu en la cual dice que somos renovados para nuestra transformación. ¿Cuál transformación? Primero, nuestra transformación está generándose en la mente.
En esa mente que tenemos carnal, empezamos a quitar cosas y empieza a haber un destello de cosas espirituales, de las cuales antiguamente no sabíamos, pero cuando estamos leyendo la palabra, Dios empieza a traer a nuestras vidas ese destello de cosas espirituales que abren nuestro entendimiento espiritual y nos damos cuenta cuántas veces fuimos engañados por el enemigo. Siempre les he dicho, ¿por qué es que Dios conoce nuestras vidas? ¿Por qué es que Dios conoce todo nuestro ser y la parte interior? Porque Él vive en nosotros. Así como vive en nosotros, Él sabe cómo piensas. ¿Sabe lo que estás pensando ahorita? Él sabe lo que hablas en secreto. Él sabe todas las cosas que tú hablas. Cuando piensas que nadie te escucha, Él te está escuchando. Porque está dentro de ti. Mora dentro de ti. Vive dentro de ti. Por eso es que sabe lo que piensas. Así lo dice ahí en Hebreos 4:12. Que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me pasé algunas cosas, pero nada más para llegar al alma y al espíritu. Entonces, Dios sabe perfectamente qué estoy pensando de ustedes cuando estoy platicando enfrente de ustedes. Porque mucha gente está hablando y a lo mejor se está burlando. Ay, mira, este me está creyendo todo lo que le digo. Cuidado, Cuidado con lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque todo eso va a ser tomado en cuenta para cuando Cristo venga y entonces vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo y ahí nos van a decir, mira tus pensamientos, lo que tenías. Tú creíste que era en secreto lo que pensabas, pero no. Y nos va a mostrar lo que pensábamos. Lo que tú pensabas de un hermano, de una hermana, de tu papá, de tu mamá, de tus familiares, etcétera. Nos va a salir esa raza. Por eso es que nos vestimos del nuevo hombre en el bautismo. Ya lo estábamos viendo ahí en... perdón. Romanos, vuelvo a ir a Romanos, 6. Voy a regresar. Romanos 6, 4, en la parte baja, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva es dejar de andar en lo que hacíamos. Por eso les digo que a veces uno ve y dice, pues esta persona la conocí hace años y sigue haciendo lo mismo. Sigue hablando igual, se sigue comportando igual, quizás hasta peor. Entonces, ¿de qué fue arrepentida? ¿Dónde está su cambio? No encuentro ese cambio de esta persona. Por eso es que las cosas se empiezan a detectar. Se vuelven una evidencia en cada uno de nosotros. Ya les dije que, ¿saben quién es el nuevo hombre, verdad? Es Cristo. Cristo es el nuevo hombre porque Él fue que como hombre resucitó. Fíjense, Jesús nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, pero resucitó como hombre. Y nos representa en el reino de Dios como hombre. Él está como hombre, como un sacerdote representándonos ante el Padre. Y Él ahora puede decir, Padre, yo conozco la vida de él, de ella, de él, Tienen razón, Señor. Es difícil vivir en ese cuerpo, porque el enemigo engaña. Cuando Él viene hacia ti y te pide perdón y quiere que tú le perdones y que tú le guíes, que tú le lleves bien, ¿es por qué? Porque ha encontrado en nosotros algo importante. Jesús dice, yo estuve en un cuerpo como ese. Y es difícil. Entonces,
es nuestro sumo sacerdote, que Él se deleita y sabe nuestras debilidades, pero se deleita que vayamos ante el Padre a decirle: Señor, ayúdame. Ese Cristo, ese nuevo hombre, es su cuerpo creado de Él en la cruz. Vamos a ver Efesios 2:15. En Efesios 2:15 y 16 es su cuerpo que fue creado en la cruz. Fíjense: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ustedes saben que judíos y gentiles no se podían ver. Los judíos rechazaban a los gentiles y les nombraban perros. Esa era, despectivamente, era la forma en que ellos se expresaban. Y también los gentiles no aceptaban al pueblo judío. Pero ahora nos ha hecho un solo y nuevo hombre, porque ese nuevo hombre es Cristo. Y ese nuevo hombre entró en tu ser, entró en mi ser, y es el que está haciendo que yo tenga ese tipo de vida espiritual nueva. Es el que me enseña, el que me guía, el que me orienta, el que me fortalece, el que me aconseja, que me dice así y es por aquí, no por allá. Y hay algo que les quiero mencionar que es importante. Antes no se los había mencionado, pero ahorita sí se lo voy a decir. Este Cristo, vamos a Colosenses 3:10 para que les pueda decir a qué me voy a referir. Colosenses 3:10. Perdón. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que irnos renovando hasta un conocimiento pleno, que es el conocimiento que tenía nuestro Señor Jesús. Hasta ese punto nos está llevando el Espíritu de Dios. Ahora, no es individual. Para ser nueva criatura no es individual. De decir yo soy nueva criatura, yo ya me voy a otra iglesia, yo ya soy no. ¿Por qué? Porque esto es corporativo. En el nuevo hombre somos corporativamente. Cristo es el todo y en todos, y Él está en todos. ¿Por qué? Fíjense. Usted puede ver en Colosenses, en Efesios, en Filipenses, jamás puede ver usted que la gente que estaba en Filipenses se cambiaba y se iba a los de Colosa. Y los de Colosa se iban con los de Tesalonicenses. Y los de Tesalonicenses se iban con los de Corintio. No había eso. No existía eso. Porque donde usted y yo nacemos, ahí nos quiere usar el Señor, donde usted nace. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo está conociendo durante el tiempo, los mismos hermanos y el Espíritu. Venimos de diferente extracto social, quizás unos más estudiados que otros, unos llegaron a la universidad, otros no hemos llegado a nada de eso, pero de todos nos ha hecho un nuevo hombre, para que nosotros como hijos de Dios nos amemos y nos respetemos, no sintiéndonos unos más que otros, ni otros menos que otros, para que tengamos esa participación como hijos de Dios. En el nuevo hombre, únicamente Cristo tiene cabida. Él es todos los miembros del nuevo hombre y está en todos los miembros. Él es el nuevo hombre.
el cual es su cuerpo. Esta es la iglesia donde es su cuerpo. Este cuerpo, vamos a ver en 1 Corintios 12:12. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12:12? Aquí estamos. Ok. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia local. Hay una iglesia que es universal en todo el mundo, pero aquí está la iglesia local, donde está trabajando el Señor, donde tú naciste de nuevo, donde Dios quiere que seas cimentado para que empieces a dar fruto. Porque hay mucha gente que tiene años en el cristianismo y no da fruto. Ese es algo raro, es extraño. ¿Cómo que plantas algo en el campo y tú estás deseando, según lo que hayas plantado, si son uvas o manzanas o peras, naranjas, lo que sea, estás esperando recibir el producto de lo que sembraste y no recibes nada? El Señor dice: uy, ¿qué pasó con esto? ¿Qué le sucedió a esa semilla? Ustedes y yo, cuando hemos leído ahí en Mateo 13, estamos viendo la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos habla de 4 tierras distintas. 3 no funcionaron, no eran buenas. Solamente una era una tierra buena. Y Dios está esperando que haya fruto en tu vida ya que fue sembrada la palabra. La semilla es la palabra que entra a tu corazón y estamos esperando que dé fruto. Y que puedo ver en ti el fruto. Ah, mira, este hermano está dando fruto. Está haciendo esto y esto por la obra de Dios. Por eso te decía que donde nacemos tenemos que dar fruto, tenemos que dar testimonio, tenemos que darle la gloria a Dios, la honra a Dios. Porque fue donde tú naciste. Aquí es donde implica muchas cosas. A lo mejor llegaste de otra congregación donde jamás te entendieron, donde te batearon, te hicieron, y llegaste a un lugar donde realmente encontraste la palabra, encontraste el alimento espiritual que se necesitaba. La gloria es para Dios porque ese alimento espiritual ahora lo tienes. Entonces, como tienes ese alimento espiritual, ahora tú también ya puedes dar fruto. Son cosas que ahorita vamos a ver más adelante. Por eso es que dice que siendo muchos hay un solo fruto. En el nuevo hombre, Él es la centralidad, la universalidad. Él es el elemento constitutivo del nuevo hombre donde Él es el todo y está en todos. Y esto se refiere a todos los miembros que constituyen el nuevo hombre. Como les decía, tú y yo no podemos ser ese nuevo hombre si no estamos cimentados en un lugar y estamos dando fruto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se necesita ver la obra de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de los demás. Por eso es una edificación espiritual. Así lo dice ahí Pablo en Efesios. Hay cosas, y tenía algo interesante, pero no quería llegar a ello porque no quiero pasarme del tiempo. Pero hay algo que nunca les he compartido y es algo que está hablando Efesios. Híjole, ¿se los daré o no se los daré? Hay 4 aspectos. Vamos a ver en Efesios. Son 4 los aspectos importantes que tiene, en la cual
se va a distinguir qué es lo que, ahorita les voy a decir por qué estoy hablando de esta manera. Ustedes y yo hemos leído esta porción de la Escritura, se las leo para que se dé cuenta. Está en Efesios 1, versículos 22 y 23. Ay, Dios mío. Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ahí viene la pregunta. ¿Qué fue lo que le dio a la iglesia? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué fue lo que le dio a la iglesia? Lo hemos leído y nunca hemos indagado. Nos hemos brincado esta porción y nunca hemos visto. ¿Qué fue lo que le dio? Son 4 cosas. Tenía una extensión de todo esto, lo que había, pero nada más se las voy a mencionar poquito a poquito, por el tiempo que no me queda mucho, pero esos 4 aspectos del poder que operó en Cristo. El primero es el poder de resurrección. Está basada en Efesios 1:20. Usted lee ahí, Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que esa resurrección de Cristo que operó en él, ya operó en ti y en mí. ¿Cuántos han nacido de nuevo? A ver, levante su mano. Bueno, entonces tú ya resucitaste. Ya operó en ti ese espíritu de resurrección. Ya está en ti. Eres una nueva criatura. Por eso es que dije que eran 4 cosas. El poder de resurrección, y tengo mucho que hablarles acerca de ello, pero lo voy a mencionar poco a poquito. El poder de su ascensión. En el versículo 20, la parte baja, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La misma palabra nos dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí o no? ¿No dice así la palabra? Pues entonces ya estamos sentados con Él. Son cosas que muchas veces la leemos, pero no sabemos a qué se refiere. Y nunca indagamos. Cuando las vi, dije, bueno, ¿y cuáles son estas cosas? Porque la estuve leyendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dije, ¿cuáles cosas? Y son las mismas que están ahí en Efesios. Una de ellas, ya les dije, el poder que somete todas las cosas, está en el versículo 22, parte alta. El poder que somete todas las cosas. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué es esto de someter? Aquí nos habla de autoridad. Porque reúne todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo. Y esa autoridad, tú y yo ya la tenemos. Tenemos autoridad bajo nosotros, bajo la palabra de Dios tenemos autoridad en los demonios. ¿Sí o no? Tenemos autoridad.
Por supuesto que sí. Entonces hay cosas que las leemos pero no las entendemos. Nada más las leemos y las damos así por pasada. Wow, creo que no me va a alcanzar el tiempo. Por eso que este poder cuádruple es transmitido a la iglesia, el cuerpo de la cabeza. Ahora, la palabra iglesia implica una clase de transmisión. Todo lo que Cristo, que es la cabeza, ha logrado y obtenido, es transmitido a la iglesia que es su cuerpo. Ustedes y yo somos parte de esa iglesia, somos su cuerpo, y nos ha transmitido estas cosas para que tú y yo conozcamos qué es lo que está haciendo el Señor en tu vida y en mi vida. Porque no nada más vengo para sentarme y escuchar. Hay cosas que necesito poner en acción. Por eso, en esa transmisión la iglesia participa de todos los logros de Cristo. Su resurrección de entre los muertos, haber sido sentado en lo alto, en lo alto por la causa de su trascendencia, la sujeción de todas las cosas bajo sus pies y el ser cabeza sobre todas las cosas. Aleluya. La sujeción. A ustedes y a mí se sujetan los demonios. Las frases para con nosotros los que creen, porque ahí dice para los que creen, está en el versículo 19 de Efesios 1:19, les leo, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Según el poder de la fuerza de Él. Hasta en ello el Señor nos ha provisto de una fuerza sobrenatural sobre el enemigo y sobre muchas cosas. Solamente que porque dudamos de hacer las cosas, no tenemos la fe para desarrollarlas. Porque no lo hemos hecho, no lo hemos intentado. Me gustaría darles más acerca de esto, pero pues se me está terminando el tiempo. Por eso las frases para con nosotros, los que creemos, y a la iglesia indican que el poder divino, el cual lo incluye todo, aquello por lo cual el Dios triuno ha pasado, ha sido instaurado en nosotros de una vez y para siempre. Eso es lo que ha dejado para la iglesia el Señor, y que es transmitido a nosotros continuamente, haciendo que disfrutemos a Cristo ricamente y que tengamos la vida de iglesia adecuada como su cuerpo, su plenitud, el cual es el producto de la bendición anteriormente mencionada. Fíjense, como iglesia adecuada, no hemos superado muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos estado enfrascados en dimes y diretes, que no fue, que sí fue, que para allá, que no vayas, que tenga que... Estamos siempre en una etapa de discusión sin conocer cosas que Dios nos ha dado para caminar y ser mejores cada día. Pero por estar en discusiones y en cosas que no convienen, no hemos aprovechado nuestro tiempo para ver muchas cosas hermosas que Dios ha dejado en nosotros, para ver sus maravillas a través de la fe. Por eso podemos ver que esta es la primera vez que en este libro de Efesios aparece la palabra iglesia. Por eso es el tema principal del mismo. La palabra griega se traduce eclesia con doble K, eclesia. ¿Qué significa eclesia? La congregación llamada a salir. Y ustedes van a decir, ¡ay, a salir! Sí, pero espérenme.
Esto indica que la iglesia es una congregación de aquellos que han salido llamados por Dios a salir del mundo, de hacer las cosas que hace el mundo. Por eso ustedes y yo como iglesia ya no podemos seguir haciendo las cosas que hace el mundo. ¿Estás de acuerdo? Debemos renunciar a todas esas cosas y trabajar para la gloria de Dios. Y, ay Dios, creo que no me alcanza. Lo voy a dejar aquí porque desde hace un tiempo hay mucho que decirles de esto. Hay muchos que enseñar y que conocer. Por eso les decía hace rato que no pensemos que ya lo sabemos todo cuando mencionamos un mismo texto. Cuando mencionamos Efesios 4, ya lo leímos, ¿no? Ya habló fulano, sultano, mengano, perengano de esta parte. No lo tenemos todo. Hay muchas cosas que necesitamos poner en acción. Hay muchas cosas que no han funcionado en la iglesia por estar en discusiones, en vez de estar en armonía, en vez de estar en amor, en vez de estar bendiciéndonos, no funcionan. Porque hemos estado en pleito. Entonces eso no deja nada bueno en la iglesia. Por eso muchas veces la iglesia se estaciona. Ha quedado así. Ya no creció, ya no fue más allá. Esperamos en el Señor que en este tiempo tengamos la bendición de seguir aprendiendo cosas para ponerlas en práctica en la iglesia. Como les dije, va a haber 2 reuniones de mujeres en diferentes sábados y debemos apoyar a las hermanas para escuchar qué es lo que tiene Dios que hablarnos en el corazón de estas mujeres, la hermana Cruz Angélica y la hermana Licha. Son 2 personas que por el momento van a iniciar. La hermana Licha ya tiene años. Al principio tenía un grupo de personas de primer ingreso, personas que habían aceptado a Cristo, eran nuevas criaturas, y durante mucho tiempo tuvo esta gente, les enseñaba los libros de la Biblia, les enseñaba muchas cosas, porque muchas veces no localizamos ningún libro porque no lo sabemos. Una preguntita, ¿quién se sabe todos los libros del Antiguo Testamento? Levante su mano. ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios. ¿Y quién se sabe todos los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros son, hermanas, los del Nuevo Testamento? Ok, gracias, sí. Eso es lo que enseñaba la hermana Licha. Entonces necesitamos conocer, porque vamos al profeta Oseas. Oseas, ¿dónde anda Oseas? ¿Quién sabe? Y no sabemos dónde anda Oseas, ni otros profetas. Y eso porque no conocemos los libros. Entonces, hay cosas que nos van a enseñar, que nos van a servir de ayuda espiritual para nuestra vida espiritual. ¿Están de acuerdo? Gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por la experiencia que hemos tenido.